estás buscando un monitor para tu cámara, déjame darte una recomendación que en lo personal me resulta mucho más práctico. Y es que consideres un monitor todo en uno. ¿A qué me refiero con un monitor todo en uno? Este que tengo aquí es el monitor Mars M1 Enhanced de Hollyland. Y a lo que me refiero con todo en uno es que es un monitor, pero también es un transmisor y receptor de imagen. Es decir, puede ser un simple monitor para tu cámara para que tú puedas ver la imagen más grande, o a su vez puedes transmitir la imagen a la aplicación HolyView, a una tableta, a un celular y por ahí también monitorearlo. De igual manera, si tienes otro monitor igual, puedes transmitir la imagen para allá, o también si tienes los transmisores Mars 4K de Hollyland. Eso en su función de transmisor, pero como receptor también puedes transmitir la imagen desde esos Mars 4K hacia este Mars M1. Es todo un ecosistema de transmisiones lo que puedes lograr entre monitores, transmisores y aplicaciones. Transmitir y recibir la imagen desde distintos medios. Realmente con todo esto te da la posibilidad de poder estarlo viendo tú, el cliente, el director, diferentes personas lo pueden estar monitoreando. Además, este monitor tiene la opción de activar o desactivar esa función de ser un transmisor. Puedes desactivarlo y simplemente que se quede como un monitor, o puedes activar esta función para poder transmitir o recibir imagen. Déjame te comparto cómo yo lo he utilizado. Lo he usado como un monitor, simplemente un monitor sobre mi cámara para poder ver mejor la imagen. También lo he usado como un monitor transmisor, transmitiendo la imagen a una tablet mediante la aplicación para poder visualizar ahí y no tener que estar yendo hacia la cámara. Muchas veces esto lo he hecho cuando lo tengo sobre un tripié y tengo que acomodar un set, entonces me traigo la tablet hacia el set y así puedo estarla viendo sin tener que estar yendo hacia la cámara y regresando y así sucesivamente. Y también los he mezclado con los Mars 4K, transmitiendo desde mi cámara hacia este monitor, usando los transmisores en mi cámara y el monitor teniéndolo por aparte, o también teniendo este monitor en mi cámara y los transmisores conectados a otra pantalla más grande. Dentro de los usos, el más reciente que hice fue al exterior. Lo tuve sobre mi cámara fungiendo como un monitor normal, sencillo, y lo tenía en exterior a pleno rayo del sol. El sol directo cayéndome con el brillo a tope. Tiene 1000 nits, excelentes para exterior, no tuve ningún inconveniente al ver la pantalla con el sol a todo lo que daba. Y algo que me sorprendió es que no se calentó. Fueron como 5 horas que yo estaba bajo el rayo del sol, todo el tiempo el monitor prendido y nunca se me calentó. Antes de calentarse se me calentó la cámara y eso pues tiene un buen rendimiento. Así que puedo resumir que uso tanto en interiores como en exteriores es bastante bueno. Si tú ya conocías el Mars M1, vas a observar que este es una segunda versión del anterior. ¿Pero en qué cambia? Una de las cosas que cambia son estas conexiones. Anteriormente no se atornillaban, simplemente se colocaban y podía existir algún juego por ahí. Y ahora viene distinto y se atornillan, queda más firme. Por otro lado, vamos a ver también el menú. El menú es distinto, es un poquito más práctico. Para mí es un menú nuevo que de primera instancia pues tenía que ver cómo se usaba porque ya estaba acostumbrada al anterior. Sin embargo, pues sí puede ser un poquito más de rápido acceso. Vamos a ver que tenemos las funciones del focus picking, del zebra, de los LUTs, del aspecto, de anamórfico, el histograma, podemos cambiar la opacidad de los colores de distintas funciones según lo que más nos acomode. Tenemos el botón de la grabación muy presente y una función de bloqueo de pantalla. Si no quieres que por ahí sin querer dándole un clic se cambie algo, bloqueas la pantalla. Y es muy fácil de bloquearla y desbloquearla, tampoco es algo tan complicado. Podemos flipear la pantalla, es decir, si estamos grabando pues así normal, pero nos acomoda tener el monitor de cabeza por algún motivo, pues la podemos flipear a 180 grados. Y en la caja vamos a ver que igual que en la versión anterior, nos viene con una mica de cristal, que eso está perfecto para poder proteger a nuestro monitor. Así como su cable para conectar el monitor a una batería y un adaptador de USB a USB-C. En conclusión, mi recomendación es que sí consideres un monitor transmisor, ya que tienes todo en uno, y el día que necesites solo monitor, tienes solo un monitor, y el día que necesites un transmisor, tienes también un transmisor. Tienes tu todo en uno. E igualmente así no necesitas comprar un monitor más transmisores, sino simplemente monitor transmisor.
En todo lo demás, esta versión del Mars M1 Enhance versus el Mars M1 solito, físicamente es muy similar, como les decía, ya nada más cambia un poco las conexiones y la cuestión del menú, de ciertas funciones y por supuesto con el objetivo de mejorar. Siempre las segundas versiones pues es para ir mejorando tecnología, practicidad, etcétera, diferentes cosas que tal vez hasta incluso los mismos usuarios pueden ir sugiriendo a las marcas. Así que cuéntame si ya conocías este monitor de Holyland o si apenas lo estás descubriendo, qué te pareció. Déjame en los comentarios para poder leer tu opinión, también si tienes alguna duda. De igual manera, si te gustaría conocer un poco más de este monitor o de otros productos de Holyland, aquí te dejo abajo el link e igualmente algún link donde puedas conseguirlo si es que te interesa. Y también te dejo acá mis redes sociales por si aún no me sigues, puedas ver un poquito más de contenido en Instagram, en TikTok, en Facebook un poquito menos, tengo que meterle un poquito más ahí, pero también puedes seguirme por ahí. Y nos vemos en un próximo video. Bye.